porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. El reino de los cielos es como la semilla de mostaza. Cuando se siembra, es la más pequeña de todas las semillas, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, recuerden aquellos primeros días en que, recién iluminados por el bautismo, tuvieron ustedes que afrontar duros y dolorosos combates. Unas veces fueron expuestos públicamente a los insultos y tormentos. Otras compartieron los sufrimientos de los hermanos que eran maltratados. Se compadecieron de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus propios bienes, sabiendo ustedes que están en posesión de otros mejores y perdurables. Por lo tanto, no pierdan la confianza, pues la recompensa es grande. Lo que ahora necesitan es la perseverancia, para que, cumpliendo la voluntad de Dios, alcancen lo prometido. Atiendan a lo que dice la Escritura. Pronto, muy pronto, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y mi justo, si permanece fiel, vivirá. Pero si desconfía, dejará de agradarme. Ahora bien, nosotros no somos de los que desconfían y perecen, sino hombres de fe, destinados a salvarnos. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. La salvación del justo es el Señor. Todos. La salvación del justo es el Señor. Pon tu esperanza en Dios y practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Busca en Él tu alegría y te dará el Señor cuanto deseas. Todos. La salvación del justo es el Señor. Pon tu vida en las manos del Señor. En Él confía y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol de mediodía. Todos. La salvación del justo es el Señor. Porque aprueba el camino de los justos, asegura el Señor todos sus pasos. No quedarán por tierra cuando caigan, porque el Señor los tiene de su mano. Todos. La salvación del justo es el Señor. La salvación del justo es el Señor. En la tribulación, Él es su amparo. A quien en Él confía, Dios los salva de los hombres malvados. Todos. La salvación del justo es el Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud:
El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos presentar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, se estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos acompañe, pidámosle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que prepare nuestra mente, nuestro corazón, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de dar frutos de esa semilla que hemos sembrado en nuestra vida, que nos dé la gracia de dar frutos de esa semilla que Dios siembra día tras día en nuestro corazón, que demos frutos espirituales, que no seamos oyentes donde la palabra de Dios caiga y sea una tierra mala. Por el contrario, que seamos oyentes activos de la palabra de Dios, donde caiga y dé mucho fruto para la cosecha de la vida eterna. Por eso te invito en que en este día digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, en este día 29 del mes de enero, alabo y bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por este encuentro, por este día en que nos da la oportunidad de escuchar su divina palabra. Hemos acabado de oír el Evangelio de San Marcos
capítulo 4, versículo 26. Te invito a que abras la Biblia, a que abras la palabra de Dios, para que todos juntos repasemos la palabra, repasemos el Evangelio. Los que están buscando la cita bíblica es San Marcos capítulo 4 versículo 26. Usted que está en vivo, está en este estreno de la palabra de Dios, te invito a escribirlo en los comentarios. Hoy la palabra de Dios nos coloca dos ejemplos. En primer lugar nos coloca cómo crece la semilla. Nos presenta de qué manera la semilla crece. Y en segundo lugar nos presenta de qué tamaño es la semilla. La semilla no es un árbol sembrado. La semilla no es un arbusto, no es una matica. La semilla es chiquitica y debe nacer. Y entonces Jesús hace una comparación y dice, esa semilla es como, digamos, menor que un grano de arroz. ¿Han visto los granos de arroz, verdad? Son pequeños. Dice, es más pequeño, es una semilla de mostaza, que hay que sembrarla. Pero esa semilla, aunque es chiquititica, esa semilla se va a crecer en un árbol grandototote. Ahora, el proceso del crecimiento de la semilla es despacito. Es poco a poco. No crece de la noche a la mañana. De manera de que ustedes y yo podamos comprender que cuando estemos sembrando la semilla de la palabra, oigan bien, cuando estemos sembrando la semilla de la palabra, no la vamos a sembrar grande. No vamos a tener frutos de inmediato. Eso es despacio. Para aquella persona que dice, padre, es que yo me desespero. Es que yo me lleno de angustia. Es que yo no sé qué hacer. Yo le hablo a mi esposo de la cosa de Dios y no hace caso. Esa semilla se siembra despacito. Padre, es que yo no sé qué hacer con mis hijos. Yo no sé qué hacer. No hacen caso a las cosas de Dios. Se hacen los oídos sordos. No sé qué hacer. La semilla hay que sembrarla y crece despacito. Yo no sé qué hacer con mi esposa. Yo no sé qué hacer con mi amigo. Yo no sé qué hacer con la gente que no quiere oír las cosas de Dios. Eso se hace despacito. Y miren, por ejemplo, el crecimiento de nosotros. Al inicio, usted inició escuchando el Evangelio poquito. 2 minutos, 1 minuto. A lo mejor, mire, hay mucha gente que llega y me dice, mire, padre, yo le voy a ser muy sincero a usted. Yo le digo, ¿qué pasó? Mire, yo comencé a escuchar el Evangelio del día una vez que me lo pasaron, lo oí. Y yo dije, este padre habla mucho. Media hora hablando de las cosas de Dios. Media hora explicando el Evangelio. No quiero oír. Y dejé de oírlo. Y después me lo volvieron a pasar y no lo oí. Me lo volvieron a pasar y no lo oí. Hasta que un día me senté a escuchar. Y se me pasó la media hora rápido. Y ahora escucho el Evangelio del día y quedo ganas con más palabra de Dios, que usted explique otro poquito. Y entonces los que tienen ganas, pues ahí tenemos la Santa Misa, donde se explica otro poquito, donde se explica la primera lectura. Busca en YouTube Santa Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, y ahí está aplicada la primera lectura. Por eso tenemos la Santa Misa, porque hay gente que queda con ganas. Al inicio no querían, al inicio no oían, al inicio no querían nada de las cosas de Dios. Y ahora saborean las cosas de Dios. Como hay otros muchos que se han ido. Como hay otros muchos que se han dado la espalda. De eso se trata el Evangelio de hoy. San Marcos capítulo 4 versículo 26 y siguiente. Vamos a buscarlo todos. Vamos a leerlo desde el versículo 30. Marcos 4:30 y ahorita vamos a San Marcos 4:26 para ver de qué tamaño es la semilla que vamos a sembrar, para ver si es un árbol, para ver si es un arbusto, para ver si la gente va a dar fruto de una vez o debemos primero irla sembrando. Oído al tambor, paren la oreja. San Marcos 4:30. Y les dijo también Jesús, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué compararemos el reino de Dios?
Ustedes quieren saber una comparación del reino de Dios. Ustedes quieren saber un ejemplo del reino de Dios. Ustedes quieren saber a qué se parece el reino de Dios. ¿Quieren saberlo? Ustedes quieren saber cómo son las cosas allá en el reino, en el cielo. Ustedes quieren saber cómo se consigue el cielo, cómo se consigue ese reino. Vamos a ver una pintura, vamos a ver una imagen o una fotografía del reino de Dios. Mírenlo, óiganlo, escúchenlo, paren la oreja. Es como una semilla de mostaza. Es como una semilla, sí, pero de mostaza. La semilla de mostaza no es una semilla grande, y lo van a escuchar ustedes del labio de Jesús. Es una semilla pequeña, que es como que usted, digamos, agarre un grano de arroz y lo parta en dos partes, parecida a la mitad de un grano de arroz, pequeña, chiquita, más chiquita. Es como la semilla de un hombre, oigan, el reino de Dios, que cuando se siembra, es decir, que el reino de Dios hay que hacerlo como se hace con la semilla de mostaza, que aunque es chiquitica, mire, una semilla pequeña se le puede a usted perder, una semilla pequeña se le puede extraviar, una semilla pequeña usted fácilmente la deja de ver. ¿Por qué Jesús hace la comparación con la semilla de mostaza? Porque el reino de los cielos, ustedes y yo nos podemos descuidar y podemos dejar de buscarlo. Porque el reino de los cielos, ustedes y yo nos podemos descuidar y podemos perderlo. Y podemos no encontrarlo. Y cuando dice como la semilla de mostaza, también significa que es chiquito, que es pequeño. Pero eso debemos sembrarlo. No debemos perderlo, no debemos botarlo, no debemos desecharlo, tirarlo a la basura. No, debemos sembrarlo. Es decir, hay que trabajar para conseguir el reino de Dios. Por eso decía alguien, el reino de los cielos se gana con el sudor de la frente, no con el sudor del frente. El reino de los cielos se gana con el sudor de la frente suya de usted, no con el sudor del de frente. En español significa que para usted conseguir el cielo debe trabajarlo, debe buscarlo, debe orar, debe ir a la misa, debe comulgar, confesarse, casarse, vivir los sacramentos, vivir como Dios manda. Eso se llama ganar el cielo con el sudor de la frente. No porque mi papá, mi mamá van a misa, entonces yo ya tengo el cielo seguro. Porque tengo un tío, porque tengo un amigo que es religioso, entonces yo tengo el cielo seguro. No, el reino de los cielos se gana con el sudor de la frente. Entonces dice Jesús, el reino de los cielos se parece a la semilla que se siembra, oigan, es la más pequeña de las semillas. Y esa semilla es de mostaza, y de todas las semillas es la más pequeña. La semilla de mostaza es una semilla bien pequeña que se siembra. En español, debemos empezar a trabajar. El tamaño de la semilla que ustedes y yo vamos a sembrar influye en que se pueda perder. Y por eso, si ustedes y yo nos dormimos, perdemos el reino de los cielos. En Venezuela decimos, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. El camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. La corriente. Y el cristiano dormido, se lo lleva el chamuco, el que te conté. Entonces, hay que trabajar por el reino. Pero una vez sembrada, oye, escucha, crece y se convierte en el mayor de los arbustos. Esa semillita que es chiquitica, esa semillita de mostaza que es el reino de los cielos, que es pequeña, cuando usted la siembra, ella va a crecer. Y cuando crece se convierte en el mayor de los arbustos. Miren lo bonito que viene. Y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Se lo explico en español. Si usted todos los días se dedica a buscar el reino de los cielos y dice, en este día voy a sembrar el reino de los cielos, ¿cómo voy a hacer?
Bueno, hoy voy a leer un capítulo de la Biblia. ¿Cuánto tiempo me toma por leer un capítulo de la Biblia? No más de 10 minutos. 24 horas tiene el día. Y 10 minutos, esos 10 minutos que usted le dedique a leer un capítulo de la Biblia es como un granito de mostaza, es decir, pequeñito en comparación al resto del día. Luego, hoy voy a escuchar el Evangelio. ¿Cuánto tiempo me toma escuchar el Evangelio? Media horita. Media hora más 10 minutos, estoy sembrando el reino de los cielos. Tengo todavía 23 horas y media para dormir, para comer, para trabajar, para hacer todo. Miren, y usted dice, hoy voy a escuchar la Santa Misa. Busca en YouTube Santa Misa, Padre Marcos Galvi. Escucha la Santa Misa, media hora. ¿Cuánto tiempo le dedicó? 1 hora 10, 1 hora 15 minutos. Dentro de las 24 horas usted le dedicó 1 hora para sembrar el reino de los cielos en su vida. Ahora, si usted quiere ayudar a alguien a sembrar el reino de los cielos, escucha la misa, escucha el Evangelio del día acompañado, comparte la palabra de Dios, la lee con sus hijos, la comparte con sus hijos y que le dedique 2 horas diarias, que usted le dedique a las cosas de Dios todos los días, así como le dedica a comer. Saque la cuenta cuánto le dedica al sueño, saque la cuenta cuánto le dedica al trabajo, saque la cuenta cuánto le dedica al estudio, cuánto le dedica al celular, cuánto le dedica al deporte, cuánto le dedica al televisor, y se da cuenta que va a ser lo más poquito que usted hace en el día. Y entonces tú dices, está sembrando el reino de los cielos. Y cuando esa semilla crezca, se va a convertir en un arbusto grande y va a dar sombra, de manera de que vienen los pajaritos a colocarse debajo de su sombra. Significa que cuando la gente vea que usted está sembrando el reino de los cielos en su vida, que cuando la gente vea que usted es una persona de oración, de lectura de la palabra, de las cosas de Dios, vendrán a pedirle un consejo, vendrán a pedirle una ayuda, vendrán a pedirle que ore por ellos, vendrán a usted por la sombra del reino de los cielos. Hemos visto de qué tamaño es la semilla. Ahora, para las personas que piensan que sembrar esta semilla no sirve de nada, debemos primero sembrarla nosotros, pero luego debemos ayudar a las otras personas a que también se siembre la semilla. Pero hay gente que dice, mire, yo le hablo a mi papá, yo le hablo a mi mamá, yo le hablo a mi familia, nadie quiere oír las cosas de Dios. Se hacen los sordos, nadie me quiere oír. ¿Para qué les predico? ¿Para qué les evangelizo? ¿Para qué les comparto el evangelio si me han bloqueado, Padre? ¿Para qué? Oye, la palabra de Dios lo dice en San Marcos, capítulo 4, versículo 26. Ahora sí, pasamos del versículo 30, vamos a buscar el versículo 26 para que usted vea por qué debemos sembrar la semilla. Llueve, truene o relampaguee. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, oigan, el reino de Dios. Del versículo 30 en adelante dice, el reino de los cielos. En el versículo 26 dice, el reino de Dios. Miren la diferencia. El reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza. Vamos a ver a qué se parece el reino de Dios. Lo mismo, Padre, sí. El reino de Dios, el reino de los cielos. Allá el cielo donde vamos a ir completo. El reino donde Dios nos espera. Oigan, se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. ¿Cómo es la semilla? Como la semilla de mostaza. ¿De qué tamaño? Del tamaño de la semilla de mostaza. ¿Dónde se siembra la semilla? En la tierra. En la tierra. ¿Y quiénes son tierra? Pues ustedes y yo. Recuerda lo que dice Génesis. Recuerda que eres tierra y a la tierra volverás. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. ¿Dónde y a quién le debemos predicar la palabra de Dios? A las personas, a los seres humanos. Donde usted encuentre una persona, donde encuentre a un ser humano, donde encuentre a un cristiano, a una persona, usted puede decir, este es tierra y a este le voy a predicar la palabra de Dios, a este le voy a evangelizar. Mi esposa es tierra y a ella le voy a predicar. Mi esposo es tierra, yo creo que es barro, Padre, porque vive malo, le voy a predicar la palabra de Dios. Los hijos también hay que predicar la palabra de Dios. El reino de los cielos se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. A los cristianos
le debemos predicar la palabra de Dios, sembrar la semilla, sin que Él sepa cómo. Y después de que usted siembra la semilla, después de que usted predica la palabra, después de que usted evangeliza, usted no va a saber cómo es. Usted no va a saber de qué manera. Sin que usted sepa cómo significa, usted siembre la palabra y quédese quieto. Usted siembre la palabra y usted no busque cómo, la forma. Usted la sembró, su trabajo es sembrarla y punto. ¿Cuándo va a crecer? ¿Cuándo se va a dar? ¿Cuándo van a venir los frutos? Dios lo sabe. Sin que Él sepa cómo, significa usted no va a ver los resultados de inmediato. Usted no va a ver los resultados de ya para allá. No, tenga calma. Por eso es que hay gente sulfurada, apurada. Y yo le predico la palabra de Dios a mis hijos. Yo le predico la palabra de Dios, se la comparto, padre. Hago todo lo que usted dice, pero no veo resultados. Sin que usted sepa cómo, oigan, escuchen con atención. Sin que usted sepa cómo, la semilla germina. La semilla germina. Y no solamente germina. Germina significa brotar. También crece. Esa semillita, esa granito de mostaza, esa palabra que usted predica, va a germinar, va a crecer. Mire, hay personas que se preocupan tanto porque la familia no ha cambiado. La mamá de San Agustín, Santa Mónica, se decía que sembró la semilla por más de 30 años, hasta que por fin germinó en San Agustín y se convirtió. ¿Cuántas madres siembran la semilla en sus hijos y parece que no hace efecto y parece que no pasa nada, pero está creciendo y la semilla crece despacito, sin que usted sepa cómo? Oigan, pasan las noches y pasan los días y sin que Él sepa cómo, la semilla germina y crece. Pasarán noches, pasarán días, pasarán años. Y usted no va a saber cómo esa semilla creció. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Y ahí la persona empezará a producir el fruto de esa semilla que usted sembró. Si usted en su hogar, óigame bien papá, óigame bien mamá, óigame bien esposos. Si ustedes en su hogar, en su familia o en su casa todavía no han sembrado la semilla del reino de los cielos, nunca va a germinar y nunca va a dar su fruto. Si ustedes no la sembraron, no esperen. No esperen. Pero si usted en su hogar sembró groserías, eso va a dar fruto. Si usted en su hogar sembró borracheras, eso va a dar fruto, tarde que temprano. Si usted en su hogar sembró robos, eso va a dar fruto. Si usted en su hogar lo que sembró fue peleas con su esposa, gritos, insultos, malos tratos, eso va a dar fruto. Y si usted sembró la palabra de Dios, también va a dar fruto. Sin que usted sepa cómo, va a dar fruto. Sin que usted sepa cómo, va a dar fruto. Por eso te pregunto, ¿qué está sembrando? Si usted agarra la palabra de Dios y en su hogar, habitualmente, todos los días, la empieza a sembrar, la empieza a sembrar, la empieza a sembrar, la sigue sembrando, ahorita no. Más adelante va a ver los frutos y verá que Dios hará obras grandes en sus hijos. Y le digo, porque en mi familia, mi papá y mi mamá, mis abuelos, mi abuelita, en paz descanse, sembraron la semilla y ahora están cosechando los frutos de la semilla que un día sembraron. Y quiero invitar a todos los padres a sembrar las semillas en sus hogares. Y cuando su hijo o su hija le diga, papá, quiero ir al seminario, mamá, quiero ir al convento, usted le diga, esta fue la semilla que yo sembré. Esta fue la semilla que yo planté. Esta fue la semillita de mostaza. Ahora Dios la va a hacer crecer y yo la voy a cuidar para que esta vocación no se pierda. Sin que Él sepa cómo, va a producir el fruto. Miren el fruto. El fruto de una vez no es primero los tallos. Eso es poco a poco.
aquellos que nunca les gustaba las cosas de Dios, le dirá algún día: mamá, quiero ir a la misa. O mamá, papá, rece por mí. Mire, voy a tal lado, pídale a Dios por mí. O dígame algo que dice la Biblia. Esos son primero los tallos. Los tallos significa lo más débil. Los tallos significa lo más chiquito, lo más poquito. Así es que ustedes y yo vamos a ver los frutos. Poco a poco, no de inmediato. Yo voy a rezar por mis hijos, yo voy a leer la Biblia, ya mis hijos son santos, mi esposo es santo, mi esposa es santa, mi familia es santa. No, mis compañeros de trabajo son unos sinvergüenza. Yo les leí la Biblia y se convirtieron de una vez. No, así no es. Los frutos son poco a poco. Primero se produce el tallo, luego viene la espiga. No es de inmediato, poco a poco. Y luego los granos en las espigas. Y después vienen los frutos. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. De manera de que ustedes y yo hoy hemos aprendido que el tamaño de la semilla del reino de los cielos es pequeño. Y hemos aprendido que debemos sembrarlo. Debemos sembrarlo. No podemos pasar en la vida sin sembrar el reino de los cielos. Y si usted todavía no ha sembrado el reino de Dios a través de la palabra, que es la semilla pequeña de mostaza, entonces es hora de poderlo sembrar. Y se lo digo, se lo vuelvo a repetir, se lo digo 1000 veces y todavía no lo has hecho, no lo sabes hacer. Oye, si usted no sabe lavar, présteme la batea. Si usted no sabe sembrar, déjeme que yo siembro. Colóquele el evangelio del día a su familia. Comparta el evangelio del día. Haga la lista por Telegram. Haga la lista por WhatsApp. Compártalo con su contacto para que esa semilla se vaya sembrando todos los días. Llueve, truene, relampaguee, haga sol, caiga nieve. La semilla hay que sembrarla. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No faltes. Te esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.